Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues la charla de hoy, bueno, tendríamos que haberla hecho en noviembre, que es el momento idóneo para hablar del purgatorio, por ser el mes de los difuntos, pero finalmente, por diversas razones, ajenas a mi voluntad, pues lo hemos tenido que posponer al mes de diciembre. Pero bueno, el caso es que se dé la charla. Si no me equivoco, el padre Javier ya estuvo hablando del purgatorio, pero desde otro punto de vista, más bien desde el punto de vista de las ánimas, más devocional, de, bueno, si se les puede rezar a las ánimas también, ¿no? Algo así. Hoy es más bien dar una visión general, teológica, puramente teológica, del purgatorio. Un resumen de muy así, muy rápido, pues sobre los elementos que vemos aquí en el pizarrón. Primero, su existencia, que nos permite afirmar que el purgatorio existe. El lugar, ¿dónde está el purgatorio? Tercero, naturaleza, ¿en qué consiste? Y ahí te ponemos la pena de daño entre comillas, ya veremos por qué entre comillas, y la pena de sentido. Luego, una serie de cuestiones complementarias, que ahí vamos a pasar un poco más por encima, porque entiendo que parte de lo que se habla ahí ya entra dentro de la charla del padre Javier. Y para terminar, una serie de consideraciones morales de qué impacto que tiene que ver en mi vida espiritual diaria la existencia del purgatorio, como la reflexión sobre este dogma, sobre esta realidad, puede contribuir a mi propia perfección, a mi propia santidad. Bien, pues en primer lugar, la existencia del purgatorio. Cuando hablamos del purgatorio entendemos un lugar o estado, luego hablaremos de eso, de lugar o estado, de las almas de los justos que mueren en gracia de Dios, por lo tanto en amistad con Dios, y por lo tanto están salvadas, pero en esta vida presente no se purificaron del todo. Y por lo tanto no pueden entrar directamente a la visión de Dios. Porque para poder ver cara a cara a Dios, para presentarse ante Dios y poderle ver tal y como Él es en su esencia, lo que se conoce en teología como la visión beatífica, es necesaria una perfecta pureza del alma. No puede haber ninguna deuda con Dios, no puede haber ninguna mancha en el alma. Entre otras cosas porque, primero porque le exige la santidad de Dios, luego lo vamos a ver, pero también porque sería insoportable para el propio alma estar en la presencia de Dios sucia. Sería un tormento, no sería un regalo. Sería un tormento terrible ver a Dios cara a cara y todavía ver la propia suciedad, la propia impureza. Por eso, para eso existe el purgatorio, para poder, después de la muerte, purificar todo aquello que en la vida presente no se ha purificado. La existencia del purgatorio ha sido negada por muchas herejías. La más evidente, la más potente, por así decir, la más grande, es el protestantismo. Lutero niega la existencia del purgatorio obligado por su propia teología de la gracia, de cómo actúa la gracia en nosotros.
Recordamos, Lutero tiene una vida muy tormentosa, es alguien que es incapaz de guardar la castidad y finalmente él llega a la conclusión, el desesperado de sí mismo, llega a la conclusión de que no hace falta las obras para salvarse, sino que simplemente la pura fe en que estamos salvados, en Jesucristo y en su salvación, nos vale el cielo. De tal manera que las buenas obras no sirven para nada, solamente el acto de fe. Y de hecho para él no hay buenas obras, no hay ninguna buena obra, todo está podrido por el pecado, es decir, él exagera el pecado original, las consecuencias del pecado original, hasta hacer a la naturaleza humana no solo tocada, dañada por el pecado, sino totalmente corrompida. Por lo tanto, no hay buenas obras para Lutero. No hay nada que nos pueda, por nuestra parte, que podamos hacer para salvarlo. Lo único que podemos hacer es creer en la salvación. Claro, si se toma esa doctrina, obviamente falsa, ¿qué va a ocurrir? Pues que entonces, si no hay ningún acto que pueda ser bueno, y lo único que me lleva al cielo es un acto de fe por el cual Dios hace la vista gorda ante nuestros pecados, es decir, no nos purifica realmente, no nos transforma la gracia en santos, sino simplemente lo que hace es tapar nuestra miseria. Siempre el ejemplo más sencillo para entender cómo es la teología de la justificación de cómo se salva uno según Lutero es la alfombra debajo de la cual la mala ama de casa mete el polvo en vez de recogerlo bien y de tirarlo. La casa sigue sucia, lo que pasa es que el polvo lo mete debajo de una alfombra, ¿no? Para que no se vea, pero la casa sigue teniendo la misma porquería de antes, solo que escondida. Pero claro, no es esa la realidad es que la gracia nos transforma verdaderamente. Pero tomando esa teología de la gracia, obviamente lo que ocurre es que solo hay cielo y solo hay infierno. Quien cree y solamente por creer se salva, y quien no cree se condena y se acabó. Y en el cielo las almas siguen con sus pecados. No son realmente santas. Simplemente creyeron y por lo tanto Dios hace como que no ve el pecado, ¿no? Esa es la teología leotorana. Lo cual es muy triste realmente, porque al final es estar en el cielo siendo un pecador siempre, ¿no? No hay verdadero perdón del pecado ni hay renovación interior. La doctrina católica, en cambio, afirma que obviamente, claro, que las obras movidas por la gracia son necesarias para la salvación y además la gracia me transforma, me hace santo y me hace semejante a nuestro Señor Jesucristo. Porque el pecado original dañó, pero no corrompió totalmente la naturaleza. Y por eso sí existe el purgatorio, porque sí somos responsables de nuestras obras y sí tenemos necesidad de purificar aquello que aún no hemos purificado en esta vida por nuestras buenas obras, por nuestras penitencias, por nuestras oraciones. Bien, el principal ataque que hacen los protestantes al dogma del purgatorio no está en la Biblia. No está en la Biblia. Y podríamos decir, la palabra purgatorio no está en la Biblia, pero sí hay el concepto, si está el concepto, la realidad significada por ella, ¿no? por el purgatorio. No está la palabra, pero sí encontramos referencias, unas más directas y otras más indirectas. ¿Cuál es la referencia más clara de que hay purgatorio en la Sagrada Escritura? Pues curiosamente no está en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. En el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículos 41 al 46. Es un testimonio tan claro que Lutero, como se da cuenta que
contradice abiertamente su negación del purgatorio, pues dijo que ese libro pues no era parte de la Biblia, es uno de esos libros que él niega la canonicidad. Pues no, pues esto no es Biblia. Porque claro, la Biblia es todo, pero solo cuando me conviene. ¿Qué dice ahí, que narra aquí el segundo libro de los Macabeos? Narra la historia de los caídos en combate. Ya sabemos la historia de los Macabeos, guerras de los judíos contra los reinos paganos que pretenden arrancarles la fe. Y en una de esas batallas, pues caen unos cuantos, y cuando van a recoger a los cuerpos, se encuentran con que algunos de los que han caído tienen como idolillos en las manos, es decir, habían caído en superstición. Eran como ídolos como para que le diera suerte o algo así. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los judíos? Ir al templo y ofrecer sacrificios por ellos. Sacrificios por los difuntos que se sabe que pecaron porque tenían esos idolillos, ¿no? Porque habían quedado en superstición. Entonces, obviamente, si estaban ofreciendo sacrificios en el templo por esos judíos que habían quedado en la batalla, es porque creían que había una purificación después de la muerte. Si no, ¿para qué? Si no hay ninguna purificación, ¿para qué vamos a ofrecer para qué le vamos a ofrecer por un muerto un sacrificio? Y es que aunque le diéramos la razón a Lutero y dijéramos que ese libro no es un libro inspirado, está claro que es testimonio de la fe de los judíos ya antes de la venida de nuestro Señor. Ya creían en la existencia del purgatorio. En el Nuevo Testamento podríamos citar dos pasajes. Mateo 12, versículos 31-32, que es una alusión al purgatorio indirecta, porque dice el Señor que el que blasfema contra el Espíritu Santo no se le perdona ni en este mundo ni en el otro. Entonces, indirectamente se puede deducir, bueno, si esos pecados contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no se perdona ni en este mundo ni en el otro, entonces que ahí sí hay algunos pecados que se perdonan en el otro mundo, en la otra vida. Y obviamente no hay perdón de pecados ni en el cielo ni en el infierno. En el infierno no se perdona nada y en el cielo ya no hay nada que perdonar. Entonces tiene que haber otro lugar, el purgatorio, donde se perdone eso que no se ha perdonado en este mundo, pero necesita el perdón. Y por último, Lucas 12, 47 y 48, en el cual se dice que el que obra lo que no quiere el Señor sin saber lo que el Señor quería, recibirá un castigo más leve que aquel que sabiéndolo no lo hizo, ¿no? Es decir, ahí también se está dando a entender que ese castigo ligero, y además se está hablando en ese pasaje de juicio divino, no es de otra cosa, es en ese contexto. Si en el juicio divino el resultado es que hay un castigo ligero, no puede ser el infierno. Pues el infierno no tiene nada de ligero. Entonces tiene que ser algo temporal, tiene que haber un castigo temporal que no sea la condenación eterna. Pues si no, ya vemos que el castigo ligero es ese, ¿no? Bien, esos son los pasajes bíblicos fundamentales. Pero si acudimos a la tradición cristiana, es muchísimo más aplastante, porque es que los testimonios de la tradición a favor de que existe el purgatorio son abrumadoras, son incontestables, ¿no? Ya en los primeros siglos, la idea de la necesidad de rogar por los muertos ya está presente por un montón de sitios, ¿no? Hasta tal punto que, como eso también es innegable, los historiadores protestantes lo que vienen a decir, pues es que ya los antiguos desde siempre ya se estaban dejando llevar por las supersticiones, ¿no? Total, nunca ha habido un cristianismo
puro para ellos, ¿no? Siempre estaba corrompido por algo. Pero hay testimonios de los padres, Tertuliano, San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona, San César de Darles, San Juan Crisóstomo, San Isidoro de Sevilla, innumerables. Y aparte de los santos padres, la liturgia de la Iglesia, desde el principio se tiene constancia de oraciones por los difuntos, en las inscripciones funerarias en las tumbas, pidiendo que se ore por los que están allí. Hay multitud de testimonios que desde siempre se ha creído que el purgatorio existe. Y luego, ya decimos argumentos de escritura, argumentos de la tradición, argumento teológico. Argumentos teológicos, pues muy sencillo. Si ocurre que aunque yo haga un acto de contrición, es decir, un acto de amor de Dios por el cual, un acto de contrición perfecto por el cual yo me arrepiento de mis pecados, y ese acto de contrición perfecto me conduce al perdón porque está movido por la gracia y me va a llevar a la confesión, y la confesión misma, sí, borra los pecados mortales, pero si yo en ese acto de contrición sigo apegado a pecados veniales, hay pecados veniales a los cuales todavía yo no me desapego, entonces esos pecados veniales a los cuales yo estoy apegado no se me perdonan, porque para que a mí se me perdone un pecado venial, tengo que también tener desapego a ese pecado. O sea, una cosa es pecados de debilidad y otra cosa, bueno, eso es una cosa distinta. Yo no peco maliciosamente, pero sí me dejo llevar por mi debilidad humana. Otras son los pecados de malicia. Si yo estoy apegado a un pecado venial, ese pecado venial no se me va a perdonar. Entonces, ¿qué ocurre? Si resulta que yo me muero y hay pecados veniales a los que yo sigo apegado, no me he desprendido de ese apego, yo me muero y no he pagado toda la deuda que yo le debo a Dios, porque cuando uno peca genera una deuda con Dios que tiene que pagar. Hay que restablecer el orden que hemos alterado, que hemos dañado por el pecado. Cuando uno se confiesa, se perdonan las culpas de pecado mortal, se perdonan las culpas de los pecados veniales si estamos desapegados de esos pecados veniales, pero no necesariamente se quita toda la pena del pecado. Toda la deuda no se paga necesariamente. Entonces, si yo me muero con eso todavía por pagar, pues lo tengo que purificarlo, tengo que satisfacer la justicia divina de alguna manera. Y lo tengo que hacer en el purgatorio. Luego, segunda razón, ya lo apunté antes, la exigencia de la santidad divina. La visión beatífica es una unión intimísima con Dios, entre el entendimiento humano y la esencia divina. No hay intermedio, no hay algo que se ponga entre los dos. Es una unión perfecta. Entonces, para que eso pueda darse, es necesaria la pureza total del alma. En el momento en que haya la más mínima mancha, ya digo, es imposible. Ni Dios lo permitiría, ni el alma lo soportaría. Y como esa pureza tan enorme que hace falta para entrar en el cielo es tan difícil de conseguir en la presente vida, pues lo más lógico, la razón también nos hace pensar que es necesario que exista el purgatorio. Porque ¿quién va al cielo directo? Los mártires y los grandes santos, los grandes místicos que sufrieron en esta vida purificaciones, las purificaciones del sentido, las purificaciones del espíritu, esos grandes fenómenos místicos. Fuera de esa gente, prácticamente pues nadie llega al cielo, llega a la otra vida perfectamente purificado. De hecho, creo recordar que era San Juan de la Cruz, decía, pues eso, solo los que están en el más alto de todos los niveles del amor divino, solo los que están en el más alto del todo, entran directos al cielo. Todo de ahí para abajo, purgatorio.
porque no están enteramente purificados. Así que vayámonos preparando. Luego, exigencia de la santidad divina. Lo reclama la providencia divina. ¿Por qué? Porque, como ya digo, como es tan difícil en esta vida conseguir esa plena pureza para entrar en el cielo, pues si no hubiera purgatorio, pues estaríamos listos, ¿no? Digo, bueno, pues como no hay nada después de la vida para poder purificar lo que no has purificado aquí, pues como no hay nada por purificar, pues ya no te puedes entrar aquí en el cielo nunca. Eso es lo que pasaría si no hubiera purgatorio. De tal manera que las almas del purgatorio, de hecho, dicen, agradecen a Dios que le dé esa oportunidad de purificarse ahí, porque si no, no podrían entrar en el cielo. Otra razón más, si no existiera el purgatorio, o una de dos, o desesperaríamos de salvarnos por esa dificultad de ser perfectamente santos en esta vida, o bien no le daríamos importancia alguna al pecado venial. Si ella es con el infierno y no le damos tanta importancia al pecado mortal, pues el pecado venial, si no hubiera las penas del purgatorio, pues es que eso es un pecadillo de nada. Y al final, pues no le estaríamos dando tampoco la importancia. Y por último, el magisterio de la Iglesia también pues, ha definido como dogma de fe la existencia del purgatorio en varias ocasiones. Concilio II de Lyon, en 1274, Benedicto XII, en 1336, el Concilio de Florencia, en 1439, y el Concilio de Trento contra Lutero. Bien, esas son las razones de la existencia del purgatorio. Pasamos al lugar. Bien, respecto al lugar, antes hemos dicho al principio que el purgatorio es lugar o estado, porque al ser las almas puros espíritus, son espíritus, no están separadas de su cuerpo, no necesitan estar en un lugar concreto. Pueden el purgatorio ser simplemente el estado del purgatorio, un estado de purificación. Pero, siendo eso verdad, que estrictamente no es necesario que el purgatorio esté en un sitio concreto y allí estén las almas, la tradición sí que la ha concebido siempre como un lugar determinado. Vendría a ser a semejanza del infierno, un lugar donde las almas están como atrapadas, ¿no? Están encarceladas, están aprisionadas, no pueden, no tienen la libertad de ir donde ellos quieren, ¿no? No es esto una razón de fe, no es esto una cuestión de fe, no es de fe que haya un lugar que sea el purgatorio, pero sí que es bastante razonable y los padres opinan que es así, ¿no? Y de hecho Santo Tomás, la opinión, estos son opiniones, ya digo, no es de fe, es que el purgatorio, dice él, según ley común, es lugar contiguo al infierno, de tal modo que el mismo fuego del infierno atormenta a las almas del purgatorio. Esa es la opinión de Santo Tomás, según ley común. ¿Por qué dice según ley común? Porque él acepta que en determinados casos la divina providencia puede decretar que algunos difuntos pasarán el purgatorio en otro sitio, ¿no? Para instrucción de los vivos, para hacer que se rece por ellos, para que obtengan los sufragios. Pero al final, a ciencia cierta no sabemos nada, ¿no? Pero sí que Santo Tomás, esa es la opinión de él, ¿no? Según él, la ley común es que es un sitio que está al lado del infierno y que el fuego del infierno, lo mismo que sirve para atormentar a las almas del infierno, atormenta también a las del purgatorio, y que algunos pueden estar pasando su purgatorio en otro sitio. La naturaleza, ¿en qué consiste el purgatorio? Bien, una doble pena, como tenemos aquí, la pena de daño, entre comillas, y la pena de sentido. ¿Por qué pongo la pena de daño entre comillas?
La pena de daño es la privación de la visión de Dios. Propiamente, la pena de daño es la del infierno. Es decir, la peor pena para lo que más hace sufrir un alma condenada es saber, tener la conciencia vivísima de que la posesión de Dios sería su plena felicidad, pero que jamás le va a tener. Eso, cuando uno sabe perfectamente que es la felicidad plena y que no la voy a tener nunca, es el peor tormento para un alma para el alma del condenado. Pero en el purgatorio es verdad que es también la privación de Dios, la privación del goce de Dios, pero hay dos diferencias importantísimas. Uno es una dilación, es un retraso, no es como en el infierno algo eterno, es un tiempo. Y segundo, la manera en que la viven las almas del purgatorio y la manera en que la viven las almas del infierno. Porque, ¿cómo la vive el alma del infierno? El alma del infierno la viven en más total, la más absoluta desesperación. Y desea llenarse de Dios, pero egoístamente. O sea, el alma del infierno no ama a Dios, por eso se ha condenado. Y desearía poseer a Dios, pero solo en cuanto a Él le diera el gusto, el gozo, el placer, no por amor de Dios, egoístamente. Es un deseo de posesión egoísta, pero le crea un gran vacío y una gran desesperación saber que nunca lo va a tener. En cambio, el alma del purgatorio consiste en saber ellos aman de verdad a Dios, pero sufren terriblemente de no tenerlo ya, porque saben además que no lo tienen por su culpa. Tienen un hambre de Dios insaciable, tienen un vacío enorme, tienen una sed de Dios enorme, y saben que por ahora no lo pueden gozar por su propia culpa. Y entonces deploran y lamentan el no haber hecho aquí en esta tierra lo que tenían que haber hecho para poder ir derechitas al cielo. También se dan cuenta de los grados de gloria que han perdido por su propia culpa. Ya sabemos que el cielo tampoco es igual para todos, que se goza en función fundamentalmente del grado de amor de Dios con el que se ha muerto. Por lo tanto, esa es la mayor pena del purgatorio. El querer, pero todavía no. Querer poseer a Dios, amarlo intensísimamente, pero saber que por mi culpa todavía no lo puedo tener. Y tener que esperar eso. Por eso digo, la vivencia psicológica de las dos es muy diferente. Porque luego vamos a ver también que en el purgatorio hay consuelos. No es puro sufrimiento. Por algo, en el canon romano, en el memento de difuntos, llama al purgatorio, a pesar de que es el lugar del padecimiento y el lugar de padecimiento y de llamas y de sufrir, el lugar del consuelo y de la paz. Junto a esta pena de daño, que corresponde, castiga propiamente uno de los dos componentes del pecado. En todo pecado hay lo que se llama en latín aversio a Deo, es decir, el rechazo de Dios, el darle la espalda a Dios, y la conversión a las criaturas, es decir, volverse hacia las cosas creadas. Los dos componentes están en todo pecado. Darle la espalda a Dios y cambiar a Dios por la criatura. La pena de daño corresponde a la aversión a Dios, la aversa a Deo, el rechazo de Dios, la culpa. Y la pena de sentido castiga la conversión a las criaturas, es decir, como se ha gozado, como se ha usado de las criaturas ilícitamente, como hay un desorden en el uso de las criaturas y se ha gozado ilícitamente,
de esos bienes creados, conviene que ese gozo ilícito también se castigue y se corrija con la pena de sentido. ¿En qué consiste esa pena de sentido, esa tortura del alma? Hay controversia, porque, ya digo, los padres latinos siempre han pensado que es un fuego real, es decir, cuando se habla del fuego del purgatorio, que es un fuego de verdad que quema. Un fuego especial, ya de hecho, ya digo, el propio Santo Tomás dice que es el mismo fuego del infierno que quema de alguna manera a las almas. Los griegos opinan que es un fuego espiritual, que no es verdadero fuego. Pero finalmente, sea espiritual, sea corpóreo, ya digo, la sentencia más común es que es corpóreo, sí que está claro que atormenta realmente las almas del purgatorio, con grandes dolores y sufrimientos. Hay que tener en cuenta que la más leve de las almas del purgatorio es muchísimo más dolorosa que la peor de las penas de este mundo. La más chiquita, la más leve. ¿Por qué? Porque las penas que aquí padecemos son del orden natural. Pues es que tengo una enfermedad, es que pues se me ha muerto alguien, es que mil cosas, ¿no? Pero son todas del orden natural. Pero es que las penas del purgatorio son todas de orden sobrenatural. Es de un orden muy distinto. Lo único que se le puede comparar son, si leemos a San Juan de la Cruz, los grandes místicos, precisamente las purificaciones del sentido. Es decir, esas purificaciones terribles que sufren las almas más santas cuando van a tener el matrimonio espiritual, como preparación para ese matrimonio espiritual. Solo eso se le puede al medio comparar a lo que es la pena más leve del purgatorio. Bien. También es importante tener en cuenta otra cosa, que ya vamos a pasar al cuarto punto, la finalidad, la intensidad, la desigualdad y la duración. Y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Las almas del purgatorio cumplen esas penas terribles que no nos podemos ni imaginar, pero a ellas no les sirve para aumentar la gracia ni la gloria. Es decir, nosotros aquí, si pasamos sufrimientos por el Señor, por amor de Dios, eso nos aumenta el amor de Dios, nos aumenta los méritos, nos lleva a ser más santos. Y además repara nuestros pecados. Pero en el purgatorio no. Es decir, estas penas simplemente son reparación del pecado, pero no me puede elevar el grado de gracia y de gloria. Eso se fija en la muerte. En el momento, es decir, cuando uno muere, se separa el alma del cuerpo, el alma ya queda, como así decir, como congelada, como petrificada en ese estado para toda la eternidad. No es que se quede congelada así, quiero decir que ya no puede cambiar, que como se murió así se quedó, ya no hay más. Ya no puede ni pecar, ni tampoco puede merecer, no puede aumentar en gracia, ni puede disminuir en gracia, ni puede pecar, se queda como está. ¿Por qué no puede el alma merecer en el purgatorio, ni tampoco puede acortar su purgatorio rezando por sí misma? Porque realmente ese cumplimiento de las penas del purgatorio no es una verdadera satisfacción de los pecados, como sí podemos hacer aquí, en este mundo, aquí podemos satisfacer.
Porque aquí nosotros, espontáneamente, por nuestra propia voluntad, podemos ofrecer nuestro sufrimiento, nuestras penitencias, nuestra oración, para purgar nuestros pecados. Pero en el purgatorio, pues te ha caído y te cayó. Y ya es lo que hay. Es decir, las almas del purgatorio la aceptan y abrazan esas penas. Y saben que es justo y que gracias a eso van a ir al cielo. Pero no podemos decir que sea algo espontáneo que salga de ellas hacer esa satisfacción. En consecuencia, de aquí lo que sacamos es que aquí es mucho más barato. Aquí es mucho más barato satisfacer por nuestros pecados, pagar la deuda con sufrimientos muchísimo menores, podemos extinguir nuestras deudas con Dios. Y además ganamos luego en méritos y por lo tanto a tener un cielo más gozoso. En el purgatorio, en cambio, las penas son mucho más gordas, son mucho mayores y además no se puede ganar méritos. Por eso, si un alma del purgatorio le dijeran, mira, te voy a mandar para abajo, otra vez para la tierra, sabiendo lo que es el purgatorio, sería, vamos, San Pedro de Alcántara, por lo menos. O sea, se entregaría a las penitencias más brutas, más que se me ocurrieran. ¿Por qué? Pues porque yo ya he visto lo que es aquello, aquí es mucho más fácil, es que esto no es nada en comparación. Vámonos a ello, ¿no? Bien. Eso en cuanto a la intensidad y cómo son las penas, ¿no? Ahora bien, es probable que el sufrimiento de las almas del purgatorio vaya disminuyendo conforme pasa el tiempo. Esto no es de fe tampoco, pero es lo más razonable. ¿Por qué? Porque el alma va viendo, conforme va pasando la purificación, que va pagando pecados, ¿no? Que se va extinguiendo, va satisfaciendo, aunque ya digo, no es estrictamente una satisfacción, pero va pagando por sus pecados y ve cada vez más cerca el cielo. Entonces es lógico pensar que el alma, cuando peor lo pasa, es al principio. Y que conforme va pasando el tiempo, y conforme se le van aplicando también los sufragios de la Iglesia, el alma va disminuyendo en su sufrimiento. Eso, claro, obviamente en el infierno no es así, en el infierno es siempre lo mismo. No hay alivio. Y también otra cosa que está claro es que el purgatorio también es desigual. Depende en su duración y en su intensidad de cuánto se haya pecado y cuán gravemente se haya pecado, las dos cosas, la cantidad y la calidad de los pecados. Bien. Pues pasamos ahora, porque esto es la parte que correspondería al Padre Javier, al modo de ayudarlas, aunque esto a lo mejor también ya habló él. Los sufragios principales para ayudar a las almas, que son, así rápidamente, primero la Santa Misa, obviamente es el principal, el más importante de todos, que las aventaja a los demás sufragios que podemos ofrecer por ellos. Aunque aquí, al hilo de esto, también es importante señalar que a las almas del purgatorio solo les sirve para cortar ese purgatorio, para hacerlo más ligero, más liviano. Cuando se ofrece por vivos, si esas almas están dispuestas, le va a servir también para crecer en méritos, para crecer en santidad o para convertirse.
Es decir, realmente la misa por vivos puede ser más fructuosa que la misa por difuntos, lo cual no quiere decir que no haya que decir misa por difuntos, obviamente, es uno de nuestros deberes. Tenemos obligación de orar por los difuntos que más especialmente nos tocan, pues los que estamos más relacionados. Obligación de justicia, no de caridad, de justicia, que es más estricta. Segundo, la Sagrada Comunión. La comunión también se puede ofrecer por los difuntos. La oración. Hay infinidad de oraciones que la Iglesia ha compuesto para los difuntos, el oficio de difunto, los responsos, las preces que se rezan cuando alguien se está muriendo, las mismas exequias fúnebres, la liturgia fúnebre. Todas esas oraciones la Iglesia las ha dispuesto para que refresquen, por así decir, las almas del purgatorio. También el Santo Rosario tiene aparejado un montón de indulgencias que también se pueden ofrecer por los difuntos. Otro posible sufragio, penitencias y mortificaciones. Uno puede ofrecer penitencias específicamente por almas del purgatorio, que además nos sirven a nosotros como mérito, penitencias para las que sean. También la limosna, las indulgencias, se pueden ganar con las condiciones que se exigen para nuestro propio bien, pero también se pueden ofrecer para las almas del purgatorio, aunque es Dios el que las tiene que aplicar. Y por último, existe el voto de ánimas, que es una posibilidad que algunas personas hacen, que es ceder todo el valor satisfactorio de las propias buenas obras durante toda la vida. Es decir, en vez de satisfacer por mí, pues yo ese valor se lo entrega a Dios para que alivie a las almas del purgatorio. Entonces dice, bueno, ¿qué negocio es este? Entonces voy a tener un purgatorio más gordo que nadie, ¿no? Porque no hay nadie que me se esté aplicando yo no estoy aplicando mis obras por mí mismo. Pero realmente es un despojo de todo lo que me pueda a mí rebajar la pena temporal, pero al ser un acto de caridad heroico es muy meritorio, aunque esto no se puede hacer así por cuenta propia. Nunca hay que prometer a Dios cosas así a la ligera, ¿eh? Que la gente luego hace votos y hace promesas y luego, ay, es que no lo puedo cumplir, pues ¿para qué promete? Y luego pecas por no cumplir. No. Y más estas cosas tan serias. Si uno hace consagraciones a la Virgen, que uno ofrece todo el valor meritorio, no, meritorio no se puede ofrecer, el valor satisfactorio de las propias obras y tal y cual, o el voto de ánima, eso primero hay que verlo bien. No se puede hacer a lo loco. O prometer hacer no sé qué durante toda la vida y luego, ay, pues es que ahora resulta que es muy pesado y ahora es que estoy pecando porque no lo estoy cumpliendo. Pues ¿para qué promete? Uno promete a Dios lo que sabe que va a hacer. Y bien aconsejado, bien consultado primero. No puede hacer las cosas porque un día se levanta uno con el pie derecho y dice, ay, pues venga, hoy voy a hacer un voto de ánimas. No. Esto hay que pensarlo bien. Y la aplicación de los sufragios, es decir, cómo Dios luego aplica todo esto que nosotros hacemos por ellas, ofrecemos por su alivio. Distinguimos los sufragios comunes, que se ofrecen así por todas las almas del purgatorio, y luego están los particulares, que hacemos por determinadas personas. Bien, los que son en general, pues Dios dispone de ellos como le parece. Los que se hacen de modo particular, realmente tampoco sabemos exactamente cómo Dios los aplica. Sabemos que preferentemente se van a usar sobre esas almas si están en el purgatorio, claro, que tampoco lo sabemos. Aquí no sabemos si por la gente por la que rezamos está en el purgatorio, está en el cielo, está en el infierno, eso lo sabe Dios. Pero si está en el purgatorio,
sí, se van a aplicar sobre ellos preferentemente, pero no sabemos si de manera exclusiva. No sabemos si de manera exclusiva. En resumen, que Dios sabe. Ya no podemos decir mucho más. Hay muchas cosas que no sabemos. Y por último, vamos a pasar a las consideraciones morales de cómo esta verdad del purgatorio nos ayuda en nuestra vida espiritual. Y lo podemos resumir en conveniencia de reflexionar, de pensar en la existencia del purgatorio, y segundo, cómo evitar ir, o al menos que la estancia sea breve. ¿Por qué es conveniente pensar en el purgatorio? Porque nos hace darnos cuenta de la santidad de Dios, de su majestad divina, que no admite ni la más mínima sombra de pecado en su presencia. También nos recuerda lo grave que es el pecado, que incluso los pecadillos más pequeñitos que no le damos ninguna importancia, eso, si no lo purgamos aquí, es un gran castigo luego, una gran purificación en la otra vida. Por otro lado, también aumenta nuestra esperanza de ir al cielo, porque ya digo, sin purgatorio no se salvaba nadie, casi nadie. También nos hace entrar en el misterio de la comunión de los santos. Y nos hace compadecernos también de los difuntos y nos hace rezar por ellos, y también nos hace entender mejor el sentido de la vida presente, de cómo está pensada para la eternidad y de cómo las cosas terrenas se pasan, cómo tenemos necesidad de hacer penitencia. Me estoy dando cuenta que dejé atrás una cuestión que puede ser interesante, que es cómo son aliviadas, cómo son los consuelos del purgatorio. Que eso lo voy a decir ahora, rápidamente. Porque ya digo, sí, está aquí diciendo que los dolores, pero también es importante saber que hay consuelos. Y ya paso al final, perdón por esta digresión. ¿Cuáles son los consuelos del purgatorio? Pues el primero, que las almas saben que están salvadas, con total certeza. Y eso ya, saber que un día van al cielo, ya es un gran consuelo. Ya, bueno, yo ya sé que el cielo no lo voy a perder. De tal manera que si le dijeran, bueno, ¿qué prefieres? ¿Quedarte aquí una buena temporada, unos pocos de siglos, o ir a la tierra a purificarte? Entonces diría, no, me quedo aquí, porque si bajo allí a la tierra me puedo condenar. Aquí ya, esto ya lo tengo amarrado. Esto ya no lo pierdo. Pues, lo mismo bajo y peco mortalmente y no me arrepiento y me pierdo, ¿no? Luego también es consuelo del alma del purgatorio, pues que todo lo padecen con plena conformidad con la voluntad de Dios. Lo cual también en esta vida es lo que hace padecer bastante menos los padecimientos. ¿Qué diferencia es abrazar la cruz y decir, bueno, pues esto Dios lo está permitiendo para mi santificación y si lo ofrezco así, ¿cuánto cielo me voy a ganar? A llevar la cruz, a llevarla de mala gana. En el purgatorio las penas son gordísimas, pero las almas saben pues que es voluntad de Dios y la abrazan. Y ese aceptarlo sin ningún atisbo de rebelarse contra ellos es un gran consuelo, al contrario que las almas del infierno, que se rebelan y se revuelven y es otra parte de su sufrimiento, están rebelándose continuamente contra el castigo que tienen. Luego, también es un consuelo el mismo gozo de purificarse, el ver cómo se van limpiando y cada vez están más puras y poco a poco ya van viendo que se va acercando el momento de entrar en la presencia de Dios, el mismo alivio progresivo de las penas y luego la asistencia de la Virgen del Carmen, pues ya sabemos que está ahí aliviando a la Virgen, está aliviando las penas del alma del purgatorio, así que con que se pase por allí, pues ya menudo alivio es, ¿no? Ver a la Virgen.
Y el ángel de la guarda también, porque el ángel de la guarda, recordemos, que es ángel co-reinante con las almas del cielo, es decir, el ángel que hayamos tenido aquí guardándonos en nuestra vida presente, si nos salvamos, tendremos también un vínculo especial con él en el cielo, ¿no? Y le estaremos eternamente agradecidos por todo lo que nos guardó aquí y entonces lo sabremos, claro. Ahora mismo, pues, nos enteramos de poco. Pero bueno. Bien, esos son los consuelos. Por último, y aquí acabo, ¿cómo evitar el purgatorio o que la estancia sea lo más corta posible? Bueno, pues tampoco voy a decir nada del otro mundo, ¿no? Huir del pecado, de la ocasión de pecado, hasta de los más pequeños, hacer mucha penitencia, hacer limosna, la caridad con los difuntos, rezar mucho por las almas del purgatorio, luego ellas nos la pagan con su oración cuando están en el cielo. No nos olvidarnos tampoco del Padre Nuestro, ¿no? Que en esa tiene mucha miga cuando dice perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los, o sea, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o nos adeudan. Esa frase, para decirla con verdad, mucho cuidado. Se dice el Padre Nuestro de corrido y luego no se da cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Si quiero que Dios me perdone, tengo que perdonar yo. Y eso fácilmente se olvida. Por supuesto, ganar indulgencias para nosotros mismos, para las almas del purgatorio, oír devotísimamente la misa. Una misa bien oída vale por muchas cosas, por muchas obras de caridad, por muchas obras de penitencia. La misa bien oída es la más excelsa obra de caridad, porque es directamente con Dios. Y luego también, aparte, con esto voy a concluir, por supuesto, la devoción a la Virgen María, el rezo del Santo Rosario, el escapulario del Carmen, que dignamente llevado en vida y a la hora de la muerte nos saca del purgatorio según promesa de la Virgen en el sábado siguiente, la confesión sacramental y la penitencia sacramental. Porque fíjense, ¿qué suele pasar cuando vamos a confesarnos? Vámonos con el cura que tenga la manga más ancha, ¿no? O sea, si yo sé que el padre A, por lo que yo le voy a decir, me va a mandar un rosario y el padre B me va a mandar 5, ¿con cuál me voy? Con el que me manda 1, ¿no? Mal. Hay que irse con el que manda 5. Porque es que la penitencia sacramental, como está unida al sacramento, no es una penitencia privada. No es una penitencia que yo hago por mi cuenta, sino esa penitencia está unida directamente al sacramento, está vinculada al sacramento y es más eficaz que la penitencia que hace uno privadamente. Hombre, también depende obviamente de la devoción que pones, ¿no? En hacer la penitencia. Pero de en sí mismo, de suyo, es más meritoria, más satisfactoria la penitencia sacramental. Por eso es preferible irse con el que te pone los 5 rosarios, no que te pone 1. Y bueno, y con esto concluimos. Entonces, llega el tiempo de las preguntas, tiempo tan temido. Pues pueden salir por muchos sitios, vamos a ver. A ver, un momentito que va con el micrófono. Porque aquí me pueden dejar en evidencia. Padre, ¿qué hay? Por ejemplo, yo, por ejemplo, ya va a llegar la hora de la ¿Cómo? A ver. ya va a llegar la hora de la comunión y el niño me pide que quiere ir al baño y ya me perdí la comunión. Y, por ejemplo, llevo todos los sábados o viernes primeros y ya nada más me falta uno y ya se me enfermó un niño y ya no pude ir al siguiente. Como ahí que o Pues sea, si es puramente, a ver, si es imposible, porque es que, a ver, pues hay que cargar con los niños, porque se lo ha dado Dios, pues entonces si es imposible hacer una comunión ese día, porque las circunstancias lo han impedido, pues hago una comunión espiritual y ya está. Porque otra cosa, ya está. A ver, es que, ¿qué va a hacer si no? A ver, es que pura comunión espiritual. Si no hay otra cosa, uno o le puede decir al niño espérate y vete al baño 5 minutos después, espérate.
o algo así. Pero bueno, toda una cuestión práctica. Esto propiamente no tiene nada que ver con el purgatorio, pero bueno. No, pero es que se ganan indulgencias, o sea, tiene Sí, promesas ya, de pero las... indirectamente, pero sí. O sea, pero bueno, que también es verdad que uno no tiene nunca, no, o sea, tiene obligación de comulgar una vez al año por Pascua, que es verdad que es bueno comulgar frecuentemente, pero que no nos angustiemos tampoco si un día perdemos la comunión por causas ajenas a la voluntad, como esta. Y bueno, pues si uno está haciendo los sábados y pues ya está, pues ya, también pues ya está. O sea, se sabe que no es por propia voluntad, o sea, yo de eso, esas cosas, ¿sabes? ¿Qué más? Vamos a ver. A ver, que va el micro. ¿Sabe usted que hay que hacer eh, las oraciones y estas cosas con acompañamiento? El voto de ánimas es lo que estaba hablando. En la editorial San Pablo me he encontrado un libro pequeñito que se llama Devoto del Purgatorio, que trae un montón de oraciones por los muertos y el rosario y la misa y tal. Si quiere uno llevar este libro, tendría que tener también acompañamiento de algún sacerdote. Yo no sé lo que tiene el libro ese. La cuestión es que, a ver, yo lo que he dicho es que si uno va a hacer un voto, por ejemplo, el voto de ánimas, que es entregar, o sea, renunciar a todo el valor de satisfacción, es decir, de todo lo que puede pagar por mis pecados, mis obras, en favor de las obras de las almas del purgatorio, que eso es el voto de ánimas. O, por ejemplo, entregar todo el valor satisfactorio de mis obras a la Virgen María, que eso es la consagración total, cosas de este tipo. O me voy a comprometer a algo ante Dios que exige, que es exigente, que me va a suponer algo pesado, que eso no lo hagamos de cualquier manera. Porque cuando uno promete algo a Dios, Dios se lo toma en serio. Entonces, si uno va y promete, hace esto a tontas y a locas, pues uno no se sabe dónde se está metiendo. Entonces, digo que para hacer este tipo de cosas, primero hay que rezarlo mucho y tener consulta, o sea, consultarlo con el confesor y antes de hacerlo, pues ver que eso verdaderamente vamos a poder con eso. Es decir, que el voto de ánima supone, y la consagración a la María de esa manera, que yo no puedo decir, bueno, pues yo voy a ofrecer esto por fulanito. No, no, que ya es la Virgen la dueña. Yo no puedo hacer nada. O esto va a ser para las almas del purgatorio. Yo ya no puedo dedicar. Claro, entonces es algo muy serio. Entonces, yo no sé el libro ese qué dirá ni qué no dirá. Si son oraciones por las almas del purgatorio, son católicas, pues no hay ningún problema. Pero son dos cosas distintas. Son cosas distintas. Bueno, lo mío es una pregunta un poco legalista o técnica. A Siempre ver. que se ofrece algo por las almas del purgatorio, ¿se aplica por algo en específico o se aplica en promedio? Y como contraparte de esa pregunta, ¿qué pasa si ofrezco algo, por ejemplo, mi abuelo? Sí. Lo ofrezco específicamente por él, pero él, pues por gracia de Dios, ya está en el cielo, ¿no? ¿Para quién van esos méritos? A ver, pues la cuestión es que los sufragios que se ofrecen específicamente por tal o cual persona, lo que sabemos es que preferentemente se van a aplicar por ellos, pero no necesariamente todo. Pero el cómo se hace la distribución, pues Dios lo sabe. Si yo rezo por un muerto que no está en el purgatorio, o porque está en el cielo, o porque está en el infierno ardiendo, pues entonces Dios sabrá. Obviamente el valor de eso no se va a perder. O sea, como has rezado por uno que no está en el purgatorio, pues ajo y agua. No, no. Simplemente, pues Dios, bueno, pues esta persona no lo necesita, pues entonces ya se aplicará conforme a él quiere, obviamente. No se desperdicia nada. Pero es Dios el que decide en su sabiduría, en esos casos, qué pasa con el valor de esas misas o de esas indulgencias, ¿sabes? Pero nosotros ahí no tenemos ni idea, realmente. Nos dio la oposición que toman los protestantes, pero tengo entendido que también los cismáticos griegos tienen sus reservas respecto a la doctrina del purgatorio, ¿no? A pesar de que ellos dicen también seguir Sí, a los apostólicos. Lo que discuten los ortodoxos, los cismáticos griegos, no es que no exista el purgatorio,
sino lo que discuten es básicamente es la naturaleza de la pena de sentido. Es decir, si es propiamente el fuego purificador, como un fuego material, o es de otra manera. Ellos piensan que es de otra manera. Pero entonces tienen una doctrina que sería una purgación, una purificación A para ver, llegar allá. Entonces, no es de fe católica que el fuego, el fuego del purgatorio sea un fuego material. Es la doctrina común, pero no es de fe. Si es un fuego espiritual o es fuego material, si es un fuego de verdad material que quema, eso no entra dentro del dogma. Pero es verdad que ellos pues, no creen, o sea, rechazan de plano que sea un fuego material. Pero sí creen en el purgatorio y que hay una pena de sentido y una pena de daño. O sea, lo esencial del dogma sí que lo mantienen. ¿Podría hablarnos un poquito más sobre cómo son esas gracias, esos tormentos que Dios manda a algunas almas para vivir su purgatorio en la tierra? Hombre, es que eso es más materia de teología espiritual que esto, ¿no? Pero bueno, eso de hecho ya he hablado algo de eso en las charlas del cafeto. Es decir, esas purificaciones, lo que se llama la purificación del espíritu, la noche oscura del espíritu, las purificaciones pasivas, son, bueno, pues las almas que van a entrar a la mayor perfección, en la mayor unión con Dios posible en este mundo, pues Dios las prepara a través de esa noche, ¿no? Que básicamente consiste en una oscuridad aparente para el alma, la vive psicológicamente como o bien un rechazo de Dios, experimentan como que Dios las expulsa de su lado, que Dios las odia y que se condenan, que se van a condenar, o bien como unas dudas de fe terribles, ¿no? Como que Dios no existe. Entonces la vive interiormente así. Pero en realidad, aunque esa es la vivencia interior, es un sufrimiento terrible para el alma, al mismo tiempo la luz de la fe está iluminando como nunca a esa persona. Entonces la comparación que se pone para que entendamos esa purificación es como mirar al sol. La luz es tan fuerte que nos ciega, ¿no? Entonces ocurre que esa alma tiene tal cantidad de luz en sí misma que no la puede, como que no la soporta y se ciega, y su vivencia no es la de que bien tengo una vida de fe profundísima y una contemplación altísima y cómo entienda, cómo tengo una experiencia de Dios gozosa, sino es todo lo contrario, porque están como cegadas de la luz tan fuerte que tienen. Entonces esta noche del espíritu pues puede ser más, menos duradera, hay santos que han 30, 40 años con ella, pero la cuestión es que en medio de ese sufrimiento terrible para el alma, son fieles, aunque ellas ni siquiera lo saben, pero aunque ellas experimentan, su sensación psicológica es que están siendo rechazadas de Dios o que no tienen fe, realmente tienen mucha fe y siguen, de hecho, en la más absoluta oscuridad creen en Dios y tienen más confianza que nunca. Por eso también es tan meritorio, claro. Al mismo tiempo es una gracia y una prueba muy fuerte. Eso viene a ser, en resumen, lo que es la noche del espíritu. Y por supuesto no hay consuelo tampoco, o sea, da igual que hables con no, tú tranquilo, no hay manera. O sea, eso es para él, eso es para que lo sufre y ya está. No hay consuelo posible. Ni tiene gusto en cosa creada, ni tiene gusto en Dios, ni tiene gusto en nada. Pero bueno, el resumen es eso. Y la duración del purgatorio, que depende de lo que tengas que decir. Depende de las culpas que tengas que purgar, de cuántas y de lo graves que son. O sea, de ahí depende tanto la intensidad del sufrimiento como del tiempo.
Y por supuesto se acorta con nuestras oraciones, ¿no? Se alivia con nuestras oraciones. Sí, pero eso es otra cuestión muy compleja. Y es que el tiempo es distinto. Es decir, nuestro tiempo depende del mundo material. Es decir, al tener nosotros un cuerpo y estar en este mundo material, el tiempo depende de ese mundo material, pero para los espíritus, para el mundo inmaterial, los ángeles y las almas separadas, el tiempo pasa conforme a, esto es complicado de entender, pero bueno, es conforme a actos del intelecto. Es decir, cuando el intelecto cambia, piensa otra cosa, el tiempo pasa para ellos. Cuando hay un acto del intelecto o de la voluntad que hace cambiar el pensamiento de aquí a allá, entonces cuando pasa el tiempo para ellos. O sea, para que entendamos eso un poco mejor, que puede ser un poco antiintuitivo, imaginemos esas ocasiones en las cuales estamos tan embebidos en una tarea o tan concentrados que parece que el tiempo no pasa, y luego cambiamos de tarea y entonces nos damos cuenta que llevamos 4 horas ahí pues, con el videojuego que tanto nos gusta. Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? Pues en el cielo, en el purgatorio y también en el infierno debería ser así, es decir, el tiempo, la sensación de tiempo, es decir, el tiempo es un cambio, hay algo que cambia de un momento a otro. El tiempo implica cambio. Si no hay nada que no cambia nada, no hay tiempo. Por eso en Dios no hay tiempo, porque no cambia absolutamente nada y es un eterno presente. Pero en todo lo que es compuesto no es simple, como todas las criaturas, sí hay tiempo porque hay un paso. Esto ya es una explicación metafísica de la potencia al acto. Entonces, cada vez que hay ese cambio, pasa el tiempo. Pero por eso sí es subjetivo. Pero vamos, realmente, si nos vamos ya al plano científico, todo el tiempo es subjetivo, porque depende de la velocidad que yo llevo, y, en fin, no vamos a entrar en eso. El tiempo no es absoluto, ni siquiera en el mundo material. Exactamente. O sea, el tiempo, no existe un tiempo absoluto. Y ahí se ve más claro cuando no hay un mundo material, del que se depende. Padre, he escuchado que algunas ánimas del purgatorio van a estar hasta el fin del mundo. Entonces, quiero pensar que hasta el fin del mundo tiene vigencia del purgatorio. Claro, el purgatorio se acaba cuando vuelve nuestro Señor. Entonces ahí la pregunta es, bueno, sí, es decir, el purgatorio tiene fecha de caducidad, tiene cierre. ¿No? Cuando vuelva el Señor y sea el juicio universal, deja de existir y ya, o cielo o infierno. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que pasa entonces con los que están ahí a medias? Que todavía no han purificado todo. Entonces ahí la respuesta que da Santo Tomás, su opinión, es que habrá como un purgatorio express. O sea, como que, sí, no se rían. Es decir, como que va a ser muy rápidamente, va a purgarse todo lo que le queda por purgar. Sí, básicamente. ¿No? Pero sí, el purgatorio se acaba a la venida de Nuestro Señor, ya se acaba el purgatorio. Es temporal. ¿Es posible que vengan ánimas del purgatorio a...? Eso yo creo que lo trató el Padre Javier, ¿no? Pero, a ver, sí, por lo que expliqué, que según dice Santo Tomás, en su opinión, según ley común, el purgatorio está al lado del infierno, pero que en determinados casos, él admite que puede mandar a determinadas almas a determinados sitios a pasar su purgatorio ahí para pedir sufragios, para alentar a las personas a que hagan penitencia. Entonces, Santo Tomás admite, pero lo que pasa es que esos son casos excepcionales, que sí que se aparezcan las almas del purgatorio y que pidan, pero claro, es que aquí hay que ser muy cauteloso, ¿no? Porque el demonio se puede ocultar y engañar y hacer pensar que... Luego también pasa que hay veces que hay razones naturales y piensa la gente que son los espíritus andando por ahí. Y es que la casa cruje porque está vieja. ¿Vale? Y no hay más nada. En el Pilar pasan muchas cosas, pero entendemos que son cosas
que está viejo el Pilar. La niña, sí. Y, o sea, que es posible, sí, pero realmente es un milagro, o sea, porque solamente, o sea, un alma del purgatorio solo se puede hacer visible y darse a manifestar con una especial permisión de Dios que o sea, no es algo como que tenemos que pensar que nos vamos a cruzar la calle y nos vamos a encontrar con las ánimas, pues no. ¿Que puede pasar? Sí. ¿Que es raro? También mucho. Pero que en la vida de santos hay testimonios sobrados de almas del purgatorio que se han presentado, han pedido oraciones. Sí, eso también, es verdad. Pero ante todas estas cosas que son excepcionales, y siempre es bueno tener prudencia, igual que con los exorcismos, ¿no? Porque si este está poseso, ¿no? Bueno, mucho cuidado. No vayamos aquí diciendo que está fulanito poseso o no está poseso. Hay posesiones, sí, pero hay que tener prudencia, ¿no? Antes de decir esta persona está posesa. Son cosas excepcionales, son cosas que no son conformes a lo que es normal, por lo tanto, para creerlo primero hay que hacer un examen prudente y sosegado y bien, vamos a ver si se puede explicar de otra manera, y cuando ya se ve que sí, pues entonces sí. Pero como tal, sí es posible. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,